Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a revisar los radicales, pero vamos a revisar sus propiedades. Estas son las propiedades que vamos a revisar una por una. Aquí te dejo la primera imagen para que le tomes una fotografía. Pero bueno, te recuerdo que yo no soy muy partidario de aprender visualmente, así que es necesario que tomes un papel y un lápiz para que tu sistema nervioso lo registre, para que lo puedas memorizar también. Pero vamos a revisar cada una de ellas. La primera dice que un número real, la A, recuerda que representa un número real. Entonces puede ser un entero, positivo, negativo, una fracción, podría ser incluso otra raíz, puedes tener una raíz dentro de otra raíz. Entonces cuando el exponente del radicando sea idéntico al índice, estos se cancelan y te queda el puro radicando, como en los siguientes ejemplos. Si yo tengo raíz cúbica de 3 y tengo 2 al cubo, pues se cancelan y me queda 2. Si tengo raíz cuadrada y tengo 16 al cuadrado, el 2 y el 2 se cancelan y me quedan 16. El 2 no se escribe en una raíz cuadrada. Aquí lo estoy anotando nada más para ejemplificar, pero el 2 no es necesario que lo escribas en el índice de la raíz. Nunca se escribe, nunca lo vas a ver. Aquí es solamente para ejemplificar. También puedes tener fracciones. Entonces, si tienes la raíz cuarta de una fracción como 3 quintos a la cuarta, de todas maneras el 4 y el 4 se cancelan, el 4 como exponente y el 4 como índice, y te van a quedar 3 quintos. La siguiente propiedad es la raíz de un radicando. Cuando los índices y el exponente son diferentes, los vamos a volver en su forma exponencial. Esta propiedad la vimos con los exponentes, pero al revés. Entonces tenemos la raíz, vas a pasar el radicando, ahora se va a volver la base. Y el exponente va a quedar en forma de fracción. El numerador de esa fracción va a ser el exponente que tenía el radicando dentro de la raíz. Y el denominador va a ser el índice de la raíz. Por ejemplo, si tenemos la raíz cúbica de 2 a la 6, pasamos el 2 como la base y el exponente va a ser una fracción. El numerador va a ser el exponente del radicando, que en este caso es 6, y el denominador va a ser el índice de la raíz, que en este caso es 3. Entonces 6 tercios es una fracción, y aquí debes de aplicar todas las propiedades que ya vimos de las fracciones. En este caso lo podemos simplificar. 6 sobre 3 me da 2. Y 2 a la 2 no es otra cosa que el número 4. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos la raíz al cuadrado y 16 al cubo. Entonces 16 se vuelve la base. El numerador es el exponente que tenía dentro del radicando, que sería 3. Y el denominador es el índice. Entonces tienes 16 a la 3 medios. Aquí vamos a hacer una operación bonita. Vamos a hacer una operación que vimos con los exponentes, donde decíamos que si teníamos una base elevada a un exponente y todo eso elevado a un exponente, podíamos multiplicar los exponentes. Entonces aquí los estamos separando. Tú haz la operación, agarra un papel y un lápiz y multiplica 1/2 por 3 y te van a quedar 3 medios. Esto lo estamos haciendo porque 16 a la 1/2 nos vamos a devolver en esta misma propiedad. En este caso tenemos a la m sobre n y nos vamos a devolver a la raíz. Entonces para devolvernos a la raíz, 16 va a quedar como el radicando. El numerador, que es 1, va a ser su exponente, o sea que vas a tener 16 a la 1 dentro de la raíz, y el índice de la raíz va a ser 2. O sea que en pocas palabras, 16 a la 1/2 es lo mismo que la raíz cuadrada de 16. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 16? Efectivamente 4. Por eso tienes 4 a la 3 y al final te queda 64. Tú hazlo con un papel y un lápiz y vas a ver cómo te va a llegar. Tienes que llegar al mismo resultado. También podemos tener fracciones, como ya vimos. Tenemos la raíz cuarta de 3 quintos elevado al cuadrado. Pasamos los 3 quintos como base. El exponente sería mi numerador 2. El 4, el índice de la raíz, que es 4, se vuelve el denominador del exponente. Y 2/4 se puede simplificar. Nos quedaría 1/2. Y esto, 3 quintos a la 1/2, volvemos a hacer la misma operación. Es esta misma propiedad, pero en reversa, si quieres verlo así.
Entonces 3/5 se va a meter a la raíz, el 1 va a ser su exponente, pero como el 1 nunca se escribe, pues así lo dejamos. Y el índice de la raíz va a ser 2, pero también como el índice 2 en una raíz no se escribe, nos queda raíz cuadrada de 3/5. Hazlo en el papel para que veas por qué estamos llegando así, por qué podemos hacer este cambio. Es lo mismo. Bueno, vamos a ver esto con un número negativo. Tenemos la raíz cúbica de menos 4 a la 9. Hacemos la misma operación, ponemos el menos 4 como base, ponemos 9 sobre 3, lo simplificamos y nos queda 3, y menos 4 a la 3 sería menos 64. La siguiente propiedad es cuando multiplicamos dos raíces con el mismo índice. Lo único que vamos a hacer es que vamos a dejar una sola raíz con ese mismo índice y dentro vamos a multiplicar los radicandos, los números reales que tengamos. Entonces aquí tenemos la raíz cúbica de 2 y la raíz cúbica de 4. Dejamos una sola raíz cúbica y multiplicamos 2 por 4. Entonces nos va a quedar la raíz cúbica de 8. Y esto, al trabajarlo, nos queda 2. Si tú multiplicas 2 3 veces, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Por eso la raíz cúbica de 8 es 2. Y aquí volvemos a hacer lo mismo con una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 12. Dejamos una raíz cuadrada y dentro multiplicamos 3 por 12, nos da 36. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. También lo podemos hacer con fracciones, no hay ningún inconveniente. La raíz cuarta de un medio por la raíz cuarta de un octavo. Dejamos la raíz cuarta, o sea el mismo índice, y multiplicamos un medio por un octavo. Entonces la multiplicación de fracciones es 1 por 1, 1 y 2 por 8, 16. Y la raíz cuarta de 1 sobre 16 es un medio. En esta siguiente propiedad lo que tenemos es una raíz dentro de otra raíz. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a multiplicar los índices y vamos a dejar el radicando dentro de una sola raíz. Entonces multiplicamos n por m y metemos el radicando en esa nueva raíz. En este ejemplo tenemos la raíz al cuadrado y dentro tenemos otra raíz al cuadrado de 16. Entonces multiplicamos los índices de las raíces, 2 por 2 nos va a dar 4, pasamos el radicando y nos queda la raíz cuarta de 16. Y cuando simplifiquemos esto nos va a quedar 2, así de sencillo. En el siguiente capítulo vamos a hacer ejemplos donde se empiezan a complicar. Estas son generalizaciones, pero podemos tener no solamente una raíz, podemos tener 2, 3 raíces. Aquí en este ejemplo tenemos raíz cúbica y dentro tenemos una raíz cuadrada de 27. Hacemos lo mismo. 3 por 2 nos dan 6. Ese es el nuevo índice de nuestra raíz y pasamos el radicando. Al resolver esto, la raíz sexta de 27 nos da como resultado 3. Y también podemos tener fracciones, claro que sí. Igual, una raíz al cuadrado. Y dentro de esa raíz tenemos una raíz al cubo de un octavo. Multiplicamos los índices. 2 por 3 nos da 6. Pasamos el radicando. Y la raíz sexta de un octavo es un medio. En esta siguiente propiedad lo que tenemos es una fracción de raíces. Y tienen el mismo índice. Entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a crear una raíz con el mismo índice y vamos a meter dentro los radicandos como una nueva fracción. Entonces en este primer ejemplo tenemos la raíz cúbica de 8 sobre la raíz cúbica de 2. Creamos una nueva raíz, le dejamos el índice 3 porque es el mismo índice para ambas raíces y dentro metemos la fracción 8 medios. Lo simplificamos siempre que se pueda y entonces nos queda la raíz cúbica de 4. Y también recuerda que una raíz cúbica se puede escribir en forma de fracción. Si tú agarras la calculadora y sacas la raíz cúbica de 4, aproximadamente es 1.587. Y es aproximado porque recuerda que estos son números irracionales y la parte decimal no es periódica, no se repite, podría llegar hasta el infinito. Vamos a ver el siguiente ejemplo donde tenemos una raíz a la 4 de 16 y una raíz a la 4 sobre 4. Dejamos una sola raíz, dejamos el mismo índice, metemos la fracción que sería 16 sobre 4, lo simplificamos y aquí también se puede simplificar y nos va a quedar la raíz de 2. Estas simplificaciones las vamos a ver más adelante en los ejercicios.
Lo vimos en el capítulo anterior, pero lo vamos a explicar más a detalle en el capítulo siguiente. Pero al hacer las simplificaciones nos queda raíz de 2. Y esto no es otra cosa que 1.414. Ahora esto. Tenemos la raíz al cubo de menos 8 sobre la raíz al cubo de menos 2. Volvemos a escribir una raíz con el mismo índice que sería 3. Metemos la fracción que sería menos 8 sobre 2. Hacemos la simplificación y esto nos queda 4. 8 entre 2 nos da 4 y menos por menos nos da más. Entonces nos queda la raíz cúbica de 4 y esto aproximadamente es 1.587. En la siguiente propiedad lo único que vamos a hacer es... Bueno, esta es más laboriosa. Tenemos la multiplicación de dos raíces, pero esas raíces tienen índices diferentes. Entonces vamos a crear una sola raíz, pero esa raíz va a tener un nuevo índice. Ese índice va a nacer de la multiplicación de n por m, o los índices de las raíces anteriores. Luego vamos a meter los radicandos, pero se van a quedar con un exponente de la raíz contraria. Por ejemplo, a se va a quedar con el exponente de la raíz contraria, que en este caso sería m, y b va a tener el exponente de la raíz contraria, que en este caso sería n. Vamos a verlo con numeritos para que quede más claro. Tenemos dos raíces, la raíz al cuadrado de 2 y la raíz al cubo de 3. Entonces vamos a crear una sola raíz. El nuevo índice de la raíz es la multiplicación de 2 por 3, que me da 6. Luego 2 se va a quedar con un exponente y ese exponente es el índice de la raíz contraria, que en este caso sería 3. Y 3 también le vamos a poner un exponente y ese exponente va a ser el índice de la raíz contraria, que en este caso es 2. Eso es lo que vamos a hacer. Es más laborioso, pero es prácticamente muy sencillo. Aquí tenemos una raíz cúbica de 2 tercios que multiplica a la raíz cuarta de 3 quintos. Vamos a hacer una sola raíz. Los índices se multiplican. 3 por 4 me da 12. Es el nuevo índice de mi raíz. 2 tercios va a tener un exponente que es el índice de la raíz contraria, que sería 4. Y 3 quintos se va a quedar con el 3, que es el índice de la raíz contraria. Y listo. Y en el siguiente ejemplo lo que tenemos es la raíz al cuadrado de menos 2 por la raíz al cubo de menos 3. Multiplicamos los índices. 2 por 3 me da 6. Creamos nuestra raíz. Y luego vamos a tener menos 2 al cubo, que va a multiplicar a menos 3 al cuadrado. Porque el menos 2 se queda con el índice de la raíz opuesta, que sería 3. Y menos 3 se queda con el índice, con el exponente, como exponente, el índice de la raíz contraria. Aquí vamos a explicar algo muy rápido. Cuando tú multiplicas menos 2 a la 3, te va a quedar negativo. Y menos 3 al cuadrado te va a quedar positivo. Y negativo por positivo queda negativo. Esto es un absurdo, pero lo vamos a ver en el capítulo anterior. ¿Por qué no podemos hacer esto? O sea, técnicamente no cometimos ningún error, pero hay propiedades aún más específicas acerca de las raíces que no podemos violar. Y una de ellas dice que no puedes tener un radicando negativo si el índice es par. Pero lo vamos a ver en el siguiente capítulo con más detalle. Y en esta propiedad lo que vemos es otra vez una fracción, pero esta vez los índices son diferentes. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a crear una raíz y vamos a multiplicar los índices. Nos va a dar el nuevo número del índice de la raíz. Luego el numerador se va a quedar con el índice del denominador de la raíz, del índice de la raíz, y el denominador se va a quedar con el número que tenga como índice la raíz de arriba, el numerador. Esos son los movimientos que vamos a hacer y listo. Raíz al cuadrado de 2 sobre raíz al cubo de 3. 3 por 2 nos da 6, es nuestra nueva raíz. 2 se queda con el índice de abajo, que es 3, y 3 se queda con el índice de arriba, que es 2. Lo simplificamos y nos queda raíz sexta de 8 novenos. Un ejemplo más sería el siguiente. Aunque tengas fracciones pasa lo mismo. Tú multiplicas 3 por 4 nos da 12. Este es el nuevo índice de la raíz. 2 tercios se queda con el 4 porque es el índice de la raíz opuesta. Y 3 quintos se queda con el 3 porque es el índice de la raíz opuesta. Y hasta aquí lo vamos a dejar indicado. Y pues muchas gracias, que la sigas pasando muy bien. Para todos la luz, para todos todo.